pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitania, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Y pasando por Misia, descendieron a Troas. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie, suplicándole y diciéndole: pasa a Macedonia a ayudarnos. Y cuando tuvo la visión, enseguida, escuche esto, procuró ir. Quiero que usted diga allí desde su casa: procuró ir a Macedonia. Enseguida San Pablo tuvo la visión, procuró ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado a anunciar el evangelio. Aquí en este texto bíblico encontramos cuál es el destino de la iglesia, hacia dónde debe de dirigirse la iglesia. La iglesia que no sabe a dónde ir, el cristiano que no sabe a dónde ir, fue porque como Chesterton perdió su boleto. Y el problema no es perder el boleto y estar montado en el tren. El problema es estar montado en el tren y no saber para dónde tú vas. Qué terrible situación. Estamos viviendo tiempos en donde la iglesia también no sabe a dónde ir. Como le estaba ocurriendo a Pablo, no sabía a dónde ir. Iba a ir a un lugar y el Espíritu se lo impidió. Iba a otro y el Espíritu se le impidió. Pero cuando hay una conexión con el Espíritu Santo, cuando hay una conexión con Dios y un deseo de hacer la obra, Dios siempre nos va a direccionar al sitio correcto. Siempre nos va a mostrar el lugar correcto. Dice que de noche tuvo una visión a dónde debía de ir, como lo ocurrido a Pablo, y el Espíritu Santo tuvo que guiarle en cuanto cuál debía de ser el lugar, el destino y el quehacer del apóstol Pablo. El Espíritu de Dios vino sobre él, le señaló el lugar, le mostró el lugar y le indicó cuál era el lugar donde él debía de ir. Déjame decirte además de esto, que Jesús, cuando estuvo en la tierra, él tenía clara cuál era su misión. Y Jesús también estaba seguro de cuál era la misión que le encomendaría al grupo de sus discípulos y cuál era el quehacer de sus discípulos cuando él ya no estuviera. A la iglesia, después de la partida de Jesús, Jesús dejó unas indicaciones claras de cuál debía de ser el destino de la iglesia y hacia dónde la iglesia debía de dirigirse. Jesús les dejó bien claro lo que él quería que la iglesia hiciera. Jesús nos dejó bien claro un registro de lo que él quiere que sus discípulos estén haciendo el día de hoy. Mire qué tremenda situación, estimado hermano. Quiero que mire conmigo para que volvamos a encontrar el lugar del verdadero destino. Hay cristianos que están montados en el tren de salvación, pero lamentablemente hay un problema. Se nos olvidó hacia dónde usted y yo debemos de dirigirnos. Quiero que vaya conmigo al Evangelio de según San Mateo, capítulo 28, versículo 18, y yo sé que usted lo conoce. El problema el día de hoy es que la iglesia conoce la Biblia, pero no la vive. Conoce la palabra, pero no la vive. El problema, ¿saben qué radica? El problema radica en la obediencia. La iglesia se sabe el texto, pero no acciona en el texto. Predicamos del texto, pero no hacemos nada por el texto. Dice Mateo capítulo 28, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, oye lo que dice la Escritura: yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Lo que Jesús está diciendo, cuando la iglesia trabaja en esta comisión, Jesús dice: yo estoy contigo todos los días. Cuando la iglesia participa de la gran comisión, ¿qué sucede? De Dios, porque sencillamente la iglesia no ha entendido la demanda de Dios para cada uno de ellos. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Pero déjeme colocar un texto bíblico más. Y el texto, otro texto lo encontramos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 15 al 16. Dice el Evangelio según San Marcos, capítulo 16. Dice: y les dijo Jesús: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, dice la Escritura, será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Jesús le dijo a la iglesia cuál debía de ser su destino, qué debía de hacer. Si la iglesia no lo hace hoy, es porque no lo quiere hacer. Pero la iglesia debe saber y entender hacia dónde debemos de ir. Jesús lo dijo. Mateo, y aquí encontramos en Marcos otra vez la comisión. Jesús les dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Predicar el Evangelio es la misión de la iglesia. Es el destino que debe estar elaborando la iglesia. Pero quiero colocar un texto más. Jesús ya resucitó. Aunque muchos duden de la resurrección de Cristo, nosotros los que estamos aquí reunidos hoy creemos en la resurrección de Cristo. Creemos en la llenura del Espíritu Santo. Y no vamos a comprometer nuestros valores con ninguno. Dice el libro de Hechos capítulo 1 versículo 8. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria y hasta las partes más lejanas de la tierra. Ahí está la misión. Ya está a punto Jesús de partir. Está a punto de irse Jesús, de ser levantado después de la resurrección. Y Jesús les da una palabra y Jesús les dice a ellos en esta palabra, les dice que van a recibir la investidura de poder, pero que su misión con esa investidura de poder era dar testimonio hasta la última parte de la tierra. Usted y yo tenemos que convertirnos en la generación que completa la misión de Jesús, estimado hermano. Usted y yo estamos aquí para completar el mandato de Jesús y es predicar las buenas nuevas de salvación. Usted y yo nos debemos a la gran comisión el día de hoy. Por lo tanto, Jesús dejó con claridad lo que Él quería que sucediera con la gran comisión, lo que Él desea que suceda con la gran comisión. Debemos enfocarnos en la tarea en la cual debemos de rendir cuenta en el cielo. Y hay algo por lo cual usted y yo vamos a rendir cuenta en el cielo, es por la gran comisión. Y esa debe de ser la labor más preocupante de la iglesia el día de hoy. Debemos determinar la gran cosecha. La iglesia tiene que levantar la gran cosecha. Jesús dijo: los campos están fértiles. Jesús le dice a la iglesia del 2021, del siglo XXI, la mies es mucha. Se está dañando la mies. Los campos están fértiles. Es tiempo de recoger la cosecha. No es tiempo de estar llorando. La gran oportunidad de Dios para la iglesia
parte desde el 2021 y 2020 es el tiempo de sensibilidad de la humanidad, y hoy más que nunca la iglesia tiene que completar el llamado de Jesús. Debemos determinar la gran cosecha. El Espíritu Santo es el que nos desafía a que usted y yo vayamos a la meta final, y la meta final es que en todas partes de la tierra este evangelio sea conocido. Estamos en el mes del evangelismo mundial. Es un mes para predicar. Y volvemos a la pregunta: ¿cuántos en este mes hemos llevado el evangelio a otra persona? Seguimos encerrados en casa mientras la gente muere. Eso es egoísta. Es egoísta. Y perdóneme, usted dirá: pastor, me estoy cuidando. Pero usted puede hacerlo a través del Zoom. Usted puede hacerlo a través del WhatsApp. Usted puede hacer con una llamada a un amigo que no conoce de Cristo y predicarle. No pongas excusas el día de hoy. Las excusas no entran aquí. Tenemos un llamado eterno de Dios. Tiene que ver la gran comisión, estimado hermano. Usted y yo debemos comprometernos entonces a la evangelización. Volvamos al texto inicial en el que comenzamos leyendo, allá en el libro de los Hechos. Les dije, este es nuestro texto que nos va a guiar. Libro de los Hechos, capítulo 16. Allí está nuestro texto en esta mañana. Nos va a narrar de que Pablo y Silas se dirigieron a Filipo porque una visión en la que un varón macedonio abordaba a Pablo le daba las coordenadas estratégicas y puntuales hacia dónde debía dirigirse. Y hay algo que me gusta en este texto bíblico. Dice: y persuadidos de que Dios nos había llamado para comunicar el evangelio. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir. Yo no sé cuántos tienen la visión en esta mañana, pero el que tiene la visión va. ¿Me estás oyendo? Quien tiene la visión va. Quien tiene la visión va. No me digas que tienes la visión y no estás yendo, porque el que tiene la visión camina en la visión. El que tiene la visión sabe hacia dónde va. El que tiene la visión sabe cuál es su destino, sabe cuál es el lugar. La iglesia está perdida porque la iglesia abandonó la gran comisión. La iglesia está perdida porque la iglesia empezó a hacer muchas cosas, pero olvidó su quehacer central. La ordenanza de Jesús: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Estamos aquí en esta tierra para terminar la gran cosecha. Estamos aquí en esta tierra para completar la obra de Jesús. Oh, hermanos, que nuestra visión, ¿sabe cuál es la visión de la iglesia Asamblea de Dios? Mire por qué están creciendo la iglesia, la denominación de Asamblea de Dios. La denominación de Asamblea de Dios ha dicho: por cada 1000 habitantes, una iglesia. Por cada 1000 personas están plantando una iglesia. La gran comisión tiene que cumplirse. Nosotros tenemos que trabajar en hacer la obra de Dios. Permíteme hablarte de 4 cosas basado en el texto. 3 cosas. Es que la gran comisión debe de estar movida por la gracia preveniente. Escucha esa palabra: gracia preveniente. Yo no sé cuántos escuchan el término. Eso, gracia preveniente, en teología es más que prevenir. Ojo, porque voy a hablar de gracia preveniente no bajo la teología de Calvino, sino bajo nuestra teología de la iglesia de Dios, nuestra teología arminiano-wesleyana, pero que tiene un soporte también bíblico. Déjame hablarte de la gracia preveniente. Porque esa palabra preveniente, pre y venir, me habla de llegar antes. Ojo con esto, escúcheme aquí. Prevenir, prevenir, llegar antes. Eso nos habla de que Dios ya llegó antes de que tú y yo llegáramos a algún ambiente. Eso me habla de que antes que tú abordes a alguien con el poder del evangelio, ya Dios llegó. Eso me habla de que antes que tú cojas tu teléfono para compartirle a alguien de Jesús, ya Dios llegó. Quiere decir que ya Él abonó el camino, preparó el terreno,
activó el corazón para responder al llamado al arrepentimiento. Eso es gracia preveniente. Y la iglesia necesita entender esto. Gracia preveniente. En otras palabras, prepara nuestros corazones y mentes para escuchar y recibir el evangelio de Jesucristo. La gracia preveniente prepara el corazón para que el evangelio, las buenas nuevas, evangelio, esas buenas nuevas, ese querigma que es el mensaje del evangelio, para que la iglesia pueda responder con fe, para que la gente responda con fe. Esta gracia es la gracia que convence a la gente de que son pecadores y que necesitan a Dios para tener perdón. Así que la iglesia tiene que perder el miedo, porque antes de que tú llegues a un lugar a hablar de Jesús, ya Jesús está ahí trabajando. Antes de que tú llegues a llevar el mensaje, ya el Espíritu Santo comenzó a abonar el terreno. Nadie viene al Padre, dice Jesús, si no es por mí. La iglesia tiene que saber quién fue el Dios que lo llamó. Pero que vaya conmigo, lo de los Hechos que estamos leyendo allí, Hechos capítulo 16. Y veamos cómo la gracia preveniente está operando en este llamado que tiene San Pablo. Los capítulos 16, versículos 14. Mire lo que dice. Bien, yo quiero que alguien participe. Ivonne, si puedes abrir tu micrófono, lees Hechos 16, versículo 14. Versículo 15. Si lo tienes. Hechos, sí, se oye perfecto. Hechos 16, versículo 14 al 15. Aleluya. Muchas gracias. Ahora mira algo, miremos algo. San Pablo no sabe a dónde ir. El Espíritu de Dios se le revela en las noches y le aparece un varón macedonio. Y el mensaje del varón macedonio es: pasa a ayudarnos. San Pablo responde. Y cuando llega a Filipo, lo que hace es que va y busca a las mujeres que se reunían para la oración y empieza a hablarles el mensaje. Pero cuando San Pablo llega a donde se encontraban las mujeres y estaba Livia, ya el Espíritu Santo venía preparando el corazón de Livia, porque esta mujer, escucha esto, esta mujer se había venido preparando. Dice: un día de reposo salíamos fuera de la puerta, junto al río, donde solían hacerse la oración. Sentándonos, hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba. Ya Dios venía preparando el corazón. Cuando Pablo suelta el mensaje, esta mujer recibe el mensaje de salvación. Eso es lo que Dios quiere hablarnos. Hay gracia preveniente y la iglesia tiene que entender que antes de que tú llegues a cualquier ambiente, ya Dios preparó el corazón, porque Él dijo que la mies está madura. Escuché un testimonio en estos días de un misionero que me impactó, que movió mi corazón. En estos países árabes, donde no se predica acerca de Jesús, había un viejo, el viejo de la aldea, 90 y pico de años, viejo de la aldea. Y dice que estando durmiendo, este viejo que había quedado y no podía caminar, y había ido donde todos los dioses de su aldea y buscado la forma de recuperar, de ser sanado, no lo había podido hacer. Así que una noche durmiendo, tiene un sueño, y en el sueño se le aparece alguien y le dice: ve al siguiente pueblo. Allí vas a encontrar un hombre que tiene un libro negro. Háblale al hombre que tiene el libro negro. En ese libro negro, ahí adentro, hay un nombre.
Y ese nombre que está escrito dentro del libro negro, ese nombre es el que tiene sanidad para tu vida. Escuche esto. Países musulmanes, donde está vedado el evangelio. Ese hombre tiene un libro negro. Y dentro del libro negro hay un nombre. Y ese nombre que aparece escrito en el libro negro es el nombre del que puede darte sanidad. Así que este anciano le dice a su hija: hija, necesito que vayas al pueblo. Está pendiente. El pueblo, para llegar al pueblo, se demoraba 2 días de camino. Escucha esto. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer, baba? Cuando llegues allá, vas a encontrar un hombre con un libro negro. Y dentro del libro negro, ahí hay un nombre. Y ese nombre que está dentro del libro negro es el que necesito para sanidad. Se me reveló en un sueño. ¿Cómo? Y la muchacha obedece a su baba. Se va. Llega a la ciudad y entra. Y ella miraba y miraba. Y dentro de la ciudad había un misionero que había ido a hacer la obra. ¿Sabes cómo son estos países cerrados? Y este hombre portaba un libro negro y ella se le acerca y le dice: perdón, señor, usted es el hombre que tiene un libro negro que adentro dice el nombre de alguien que puede hacer algo por mi padre. Y el misionero le dice: aquí adentro hay un nombre que es sobre todo nombre. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo creo que Dios está aquí en esta mañana. Le predicó el evangelio. Esta mujer cayó bajo el poder del Espíritu Santo. Recibió en ese momento la salvación de su alma cuando se abrió el libro y él le mostró en los evangelios que había un nombre, y ese nombre era Jesús de Nazaret. El único capaz de dar sanidad y libertad al mundo entero. Aleluya. Y cuando esta mujer escuchó el nombre del que su padre le había enviado, cayó rendida. Y dice que toda esa noche tuvo un discipulado intensivo. El misionero se pasó con ella toda la noche mostrándole el libro negro y hablándole, mostrándole las citas del evangelio donde hablaba de ese hombre que tenía sanidad para sí. Toda la noche tuvo un discipulado intensivo sin dormir. Tomó el libro y se fue hacia la aldea. El camino de regreso, que eran 2 días el viaje, duró 1 día. Imagínense la celeridad que llevaba esta mujer. Cuando llegó, su papá le dijo: hija, cuéntame. Y dice: papá, he descubierto el hombre del libro negro y el nombre para sanar. Y él le dijo: ¿cuál es el nombre? Y él le dice: el nombre es Jesús. Y cuando ella le habla de Jesús, este hombre es sano y se reincorpora. Escúchame esto. Y a partir de allí este hombre en una noche, oye esto, en un día leyó el Nuevo Testamento, se pegó y leyó la Escritura. Y al otro día salió a hablar de ese Jesús que le había sanado. Y toda la aldea conoció a Jesús. Eso es gracia preveniente. Antes de que tú llegues, ya Dios comenzó a hacer la obra. Y San Pablo lo entendió. Y la iglesia no lo entiende porque olvidó el camino. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 25 al 30. Hermano que pueda leer allí, que abra su micrófono, que se escuche bien. Hechos capítulo 16, verso 25 al 31. Que quiera leernos esa porción de la palabra. Vamos, rapidito. Rapidito, que estoy en el primer punto.
Aleluya, 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 aleluya. Yo no sé cuántos en esta mañana tienen corazones vibrantes. Ese es el corazón que necesitamos el día de hoy. Corazones vibrantes al escuchar la palabra. Por primera vez, Pablo entiende la visión del varón macedonio. El que le dijo, pasa a ayudarnos. Pablo está en la cárcel. Está entre cadenas, comienza a adorar y a orar, diferente a lo que haríamos nosotros, que cuando las cosas no salen bien empezamos a quejarnos con Dios. No me llamaste, para eso soy cristiano, ¿por qué pasó esto? Pablo no estaba diciendo por qué me azotaron, por qué me golpearon, si tú me dijiste que me viniera para acá. Pablo comenzó a adorar y a alabar a Dios, y cuando comienza a adorar y a alabar a Dios, en medio de lo entre oscuro y claro, Pablo ve al hombre que dice, pasa a ayudarnos. Estaba sacando su arma porque se iba a quitar la vida. Estaba sacando su espada para ejecutarse. Y San Pablo le dice, mira, no hagas eso, porque todos que estamos aquí, ya el Espíritu Santo estaba tratando en ese lugar. Y dice que al instante este hombre recibió la nueva vida en Cristo. Él y su familia fueron bautizados y allí comenzó la iglesia de Filipo, donde se dirige la carta a los filipenses. El Espíritu Santo tenía una obra, estimado hermano. La iglesia dio el rumbo, porque la iglesia está metida en otras cosas. Dios le llamó a hacer. Dios había llegado antes que Pablo hiciera. Usted lee ese capítulo completo y hay 3 episodios grandes allí. El arrepentimiento de Lidia, la mujer que era poseída por demonios, adivina, y encuentra la historia del carcelero. Y usted se va a dar cuenta cómo la gracia de Dios estaba sobre ese lugar, guiando los pasos de San Pablo. Punto 2. Necesitamos una iglesia llena del poder de la liberación. Y quiero que otra persona me colabore. Y vamos a ir a Hechos capítulo 16. Ahí donde estamos. Versos 16 al 18. Solo 2 versículos. Abra su micrófono y nos lee, por favor. Hechos capítulo 16, verso 16 al 18. ¿Qué dice? ¿Qué dice, hermano Rogelio? Aleluya, aleluya. Yo creo que necesitamos ese poder de liberación. Cuando trabajamos en la gran comisión, además de tener esa gracia preveniente, también tenemos el poder de la liberación. Una mujer atada, esclava, que la tenían para adivinación, que solamente era un objeto para enriquecer a sus amos. El poder de la liberación rompió sus cadenas. Y déjeme decirte que el trabajo de evangelización y estar sirviendo en la gran comisión es un elemento poderoso que trae liberación al mundo entero. Lo que el mundo necesita para traer liberación es el poder del evangelio. Pablo la voltea y con el poder tsunami que había de Dios en él, ver a aquella mujer. Una vez más entendemos que ya Dios había preparado el camino, había preparado el momento. Quiero ir al punto 3. El trabajo de la evangelización, el destino a dónde ir, debe de tenernos llenos de valentía sobrenatural, de audacia. La iglesia necesita audacia para hacer la obra de Dios. La iglesia necesita valentía sobrenatural
para hacer la obra de Dios. Y con esto quiero decir de no intimidarnos hoy más que nunca. No podemos intimidarnos a los ataques en contra de la iglesia. Hay que tener valor de ir a lugares oscuros. No podemos ser luz si no podemos brillar en medio de la oscuridad. No podemos ser luz si el evangelio no puede iluminar de manera destellante los corazones necesitados por salvación y vida eterna. De la escritura que Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo, Pedro y Juan son llevados ante el concilio. Y quiero que vayamos a otro texto, en Hechos capítulo 4, versículo 18-21. Vamos a mirar lo que pasó con Pedro y Juan. Usted lo sabe, pero vamos allí, literal, como dice la escritura allí. ¿Qué dice? Hechos capítulo 4, versículo 18-21. Llamándoles, les animaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y sigue diciendo, a ver, dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que estos. Pedro y Juan son tomados, son azotados por predicar el evangelio. Estamos viviendo en tiempos donde predicar el evangelio, promover movimientos de oración para la paz por nuestro país, hace que otros nos señalen y nos critiquen. Pero la iglesia entiende que la oración es capaz de cambiar el corazón de cualquier rey injusto. Y eso fue lo que hizo Esther. Cuando Esther llega al reinado, dice que ayunó, porque había un Amán que había preparado momentos difíciles para el pueblo de Dios. Y ella ayunó y Dios se metió en la vida del rey. Y ese rey, que era un rey justo, que no tenía trascendencia hebrea, es un rey que dicta leyes para salvar al pueblo de Dios. Estimados hermanos, la iglesia hoy en día ha entrado en polémicas de cuál es el hombre, cuál es el partido, quién es el que nos va a sacar de esto, cuál es el Mesías humano que nos va a sacar de esto. Pero déjeme decirle que cualquier hombre que llegue al poder sin Dios es un hombre que tuerce su corazón. Y lo que sí puede hacer la iglesia es orarle a Dios, porque cualquier hombre sin Dios, cuando Dios le visita, es capaz de hacer lo que Dios pone en el corazón hacer. Dios lo ha hecho en otras ocasiones. En tiempo de Nehemías tocó al rey. En tiempo de José se le metió a Faraón para que trajese a José. Y en este tiempo, cualquiera que sea, Dios puede meterse en el corazón para que él camine en los designios de Dios para este tiempo. La iglesia debe de orar, no caer en la tendencia de pelear por lo que no sabemos. Dice la escritura, engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Usted no conoce el corazón de ninguno, del que esté a favor ni del que está en contra, pero Dios conoce el corazón. Y Dios es el único capaz de cambiar el destino de una nación cuando se mete en el corazón de su mandatario, sea el partido que sea. La iglesia necesita el día de hoy audacia. Y le dijeron, no hablen la palabra. Y dice, no podemos dejar de hablar. Pero mire, hay algo más que me impresiona de estos hombres. Mire, volvamos allí al versículo 21, 4. De hecho, mire lo que dice allí. Entonces ellos le soltaron, dice, versículo 23, puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres Dios, que todo hiciste en el cielo, en la tierra, en el mar y todo lo que hay. Sigue ahí hablando que por boca de David tu siervo
Luego dice el 26, se reunieron los reyes de la tierra, los principales. Vamos avanzando ahí en ese texto. Verso 28, verso 27 dice, 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. Mira lo que dice el 29 que me impresiona. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen. ¿Sabe qué me impresiona de Pedro y Juan? Pedro y Juan no oran, Señor, mira a nuestros enemigos, Dios, castígalos. Castiga a los gobernantes, castiga a los que están en el... No. Ellos le dijeron a la iglesia, oren por nosotros para que venga de nuevo en nuestra boca para hablar la palabra. La iglesia necesita el día de hoy espíritu de denuedo para volver al camino y hablar con audacia la palabra. Si hay algo que se perdió en la iglesia, es el denuedo para hablar la palabra. El denuedo. Porque por encima de todo esto, hermano, tenemos un llamado a cumplir la gran comisión. De nuevo, para hablar la palabra. Es necesario que la iglesia experimente esa vida sobrenatural. Abra sus oídos aquí, por favor. La iglesia necesita experimentar vida sobrenatural. Y cuando hablo de sobrenatural, estimado hermano Álvaro, estoy diciendo lo mejor que Dios puede hacer por encima de lo mejor que yo puedo hacer. Vuelvo y lo repito. La iglesia necesita experimentar vida sobrenatural. Y cuando hablo de vida natural, sobrenatural, lo mejor que Dios puede hacer por encima de lo que yo puedo hacer. Lo mejor de lo que Dios hace por encima de cualquier cosa. Debemos ser llenos del poder de audacia. Ese denuedo que nos hace falta para hacer la obra de Dios. Y quiero concluir con mi último punto. Llenos de creatividad transformadora. La iglesia necesita esa creatividad transformadora. Y cuando hablo de esto, ¿sabe de qué estoy hablando? Usar las herramientas del Espíritu Santo para ver lo mejor que Dios está haciendo en este tiempo. Usar las herramientas del Espíritu Santo para ver lo mejor de lo que Dios está haciendo para este tiempo. Yo creo que en este año 2021 podemos ver un mayor mover de creatividad en la iglesia. Yo creo que podemos permitir que Dios nos muestre cosas nuevas en este tiempo, cosas novedosas, cosas diferentes para el día de hoy. Es el tiempo de predicar la palabra. Volviendo a Hechos capítulo 16 para ir cerrando esta enseñanza el día de hoy. Versículo 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solían hacerse oraciones. Sentándonos, hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón, ojo con eso, de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Sabe qué? Pablo llegó a Filipo y Pablo se fue y buscó el lugar donde estaba la gente. Pablo estaba lleno de esa creatividad transformadora. Voy a ir al lugar donde está la gente. Y él sabía que el lugar donde se reunía la gente era ahí donde esas mujeres venían a orar. Ahí había cantidad de gente. Pregunta es, ¿dónde está la gente el día de hoy? Pregunta para los que están aquí en Zoom conmigo. ¿Dónde está la gente el día de hoy? ¿Dónde está? En el confinamiento. ¿Dónde está la gente el día de hoy? En los toques de queda. ¿Dónde está la gente el día de hoy? Sencillo. La gente está en las redes sociales. La gente está haciendo scrolling todo el día. Todo el día se la pasan haciendo scrolling. Y ahora más porque ver videos paga. Güey, tú ves videos y te paga. Y la gente está haciendo scrolling todo el día se la pasa. Movimiento de dedo. Ahí está la gente. Y si la gente está en las redes sociales, la iglesia tiene que usar la creatividad para llegar a las redes e impactar con el poder del evangelio. Pero ¿sabes qué estoy viendo todavía? Una iglesia resistente al cambio. Una iglesia que no quiere renovar la mentalidad el día de hoy.
Porque la gente no está en el templo está vacío hoy. La gente no está en la calle, la gente está en las redes. Y escucho cristianos, no, eso a mí de la virtualidad no me gusta. Yo no, hermano, la virtualidad no se va. Puede ser que se acabe la pandemia, pero la virtualidad vino para quedarse. Estamos, hermano, en esta revolución copernicana que nos habla del internet, de todas las cosas. Esto no se va. Hoy en día, usted puede estudiar en España, viviendo en Colombia, puede hacer una carrera en España. Esto no se va. Esto vino y se va a quedar. Y la iglesia tiene que entender dónde está la gente. Jesús recorría las plazas, pero era porque la gente en la época de Jesús era allí donde hacían tertulia. Hoy la gente hace tertulia en WhatsApp. Hoy la gente hace tertulia en Messenger, en Facebook, en Instagram, Snapchat. Ahí está la gente. La gente está en el YouTube. La gente está en las redes sociales y la iglesia sigue todavía anquilosada y aferrada al modelo antiguo. Hay que tener una renovación si queremos, hermano, alcanzar la cosecha para el día de hoy. Pablo fue allá porque allá estaban las mujeres. Pero si usted va hoy a la orilla del río Magdalena, usted no se encuentra a nadie ahí. Dos o tres de pronto pescadores llegando por ahí. La gente está en las redes sociales. Creo que en este año podemos ver un mayor mover con creatividad. Nunca se había inundado tanto el internet de predicación. Usted abre el internet el día de hoy, el Facebook, y esto está lleno. Hay predicaciones por todas partes. La iglesia empezó a entender que la gente está en las redes sociales. Hay que permitir que Dios nos muestre cosas nuevas el día de hoy. Dios es glorificado cuando adoramos. Quiero dejarlo para que usted lo lea en casa. Hechos 16:25 dice que estaban ahí en el calabozo, allí estaban, y Pablo y Silas comenzaron a adorar a Dios. Allí sentados. Fueron azotados, metidos en el cepo, y Pablo y Silas comenzaron allí a cantar. Yo creo que ellos estaban cantando, Cristo rompe las cadenas. Y estaban cantando, Cristo rompe las cadenas. Yo te pregunto, ¿qué estás cantando tú el día de hoy? Cristo rompe las cadenas, nos da seguridad. Y ahí estaban cantando, adorando, glorificando al Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Y dice que fue tan fuerte la adoración que la tierra tembló y se abrieron los grilletes, hermanos, porque la gloria de Dios estaba sobre ellos. Pedro y Juan regresan a la iglesia, contaron las amenazas. Es que después que hubieron orado, la tierra tembló. Antes la iglesia oraba y la tierra temblaba. Hoy la iglesia tiembla porque no ora. Yo creo que alguien tiene que repetir esto en esta mañana. Alguien tiene que escuchar esto otra vez. Oye, tú sabes una cosa, yo estoy diciendo que alguien tiene que escuchar esta palabra otra vez. Antes la iglesia oraba y la tierra temblaba. Hoy en día la iglesia tiembla porque no ora. Y ahí está el problema de la iglesia. Pedro y Juan no empezaron a llorar sus penas. Ay, mira, vinimos por aquí a predicar el evangelio y nos dio COVID y nos metieron aquí entre el cepo. Vinimos aquí, nos azotaron y mira la situación. Pedro y Juan comenzaron a adorar. Es que me impresiona esa historia. Yo no sé si yo sea capaz, pero qué caramba. Yo quiero exaltar lo que estos hombres estaban haciendo allí, porque estaban llenos del Espíritu Santo. La iglesia llena del Espíritu Santo es creativa. La iglesia llena del Espíritu Santo cree en la gracia que está trabajando en el corazón del hombre antes de que tú llegues. La iglesia que tiene el Espíritu Santo tiene el poder de liberación. Pero necesitamos volver a ese poder de la liberación. Necesitamos volver a encontrar el camino que perdimos un día. Ese camino que la iglesia perdió. La iglesia necesita volver a retomar la senda que ha perdido, estimado hermano. Quiero cerrar en esto y decir, Mateo capítulo 28.
dice cuál debe de ser o a dónde debe de ir la iglesia. Y ahí me habla de evangelizar y discipular. Elementos que tienen que ir allí. Tengo una pregunta para ustedes. Solamente voy a soltar las preguntas y aquí después cerramos. Nos quedamos en Zoom. Todos los que están allí trabajando y socializando esto. Pero para todos los que están en redes sociales que nos están viendo en esta mañana o los que nos verán después de esto. ¿Cuánta importancia le da los creyentes a su crecimiento espiritual? Ojo con esta pregunta. ¿Cuánta importancia el día de hoy le dan los creyentes a su crecimiento espiritual? Y déjame darte unas estadísticas aquí. Oye esto. Compromiso más serio de su vida, solamente el 18%. Eso quiere decir que 1 de cada 5 en la iglesia tiene un compromiso más serio de su vida en cuanto a su crecimiento espiritual. Esfuerzo consistente, resultados limitados, el 52%. Ese 52% es gente que trataban y que van, pero que no tienen sentido de su cristianismo. Van, no tienen un sentido claro de su cristianismo. Hablo de esfuerzo consciente y resultados limitados. Pero 3, esfuerzo inconsciente y pocos resultados, y empieza a bajar, 20%. Esfuerzo consciente, son conscientes, pero los resultados son pocos, el 20%. Escuche esto, esta es la gente que no va casi a ninguna de las actividades que se hacen dentro de la iglesia. Y han pasado por todas las anteriores que ya he nombrado, pero no van a ninguna actividad de la iglesia, no participan en la actividad de discipularse, de evangelizarse, de servicios de oración, nada de esto. 20%. Leo la última. Ningún esfuerzo, no interés, el 10%. Y mira cómo va bajando. Y esto es dar deficiencia en el ministerio. Habla de que se ha ido alejando poco a poco. Permíteme orar antes de terminar y luego nosotros nos quedamos aquí en su Padre Celestial. Yo te pido, Dios, que así como Pablo y Silas, cuando no sabían a dónde ir, oraron y clamaron, y el Espíritu de Dios les dio la visión de cuál era el camino al que debían de ir, impidiéndoles ir a un lugar o a otro. Así, Dios mío, en esta mañana, ayuda a que la iglesia vuelva a retomar su camino que ha perdido. Que lo ha perdido porque se ha ocupado de tantas cosas, se ha envuelto en tantas cosas que olvidaron el mandato principal de Jesús para la iglesia, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Padre, que en esta mañana haya un nuevo compromiso con la gran comisión de cada uno de nosotros. Vamos a decir que podamos proclamar que aquí en adelante podamos hacer un compromiso contigo. Por cada minuto de vida que nos regales, vamos a devolverte 60 segundos de nuestra vida para ti. Haciendo alusión de que toda nuestra vida te pertenece en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Dios le bendiga a todos los que nos están siguiendo a través del Facebook.